¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? A ver las caras de dormidos. Hoy yo también tengo cara de dormido. Sí, pero bueno, vamos a disimularla. A ver, prendan las cámaras tienen que estar prendidas. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden que en el examen de este fin de semana, que para algunos será el viernes, perdón, para unos será el sábado y el otro el domingo, va a haber 2 puntos completos de mitocondrias. O sea que va a haber 10 preguntas sobre mitocondrias, lo que es bastante, bastante, bastante. Un café y quedamos 0 kilómetros. Sí, yo ya tomé uno y estoy por tomarme otro porque no me banco. Yo estoy hoy mal. Pero bueno, a veces nos toca, ¿sí? A veces nos toca. Cuando ustedes desarrollen este tema, ya está subido el temario, Tiago, ¿no lo viste? ¿Por qué somos tantos en la clase? Porque están invitados a participar de su clase los otros grupos de la academia que ya vieron estos temas, pero por ahí alguno quiere repasarlo. ¿Cuántos cafés al día eran? No, no puedo decir porque tengo espías que me van a vender acá si digo cuántos son. No puedo decir cuántos cafés al día. Hoy no puedo. Estoy limitado en mis expresiones verbales. Muy bien. ¿Cuáles son los textos para saber si tengo todos? Bueno, yo les puse, a ver, vamos a ver si nos entendemos. Cada vez que la facultad sube un tema básico, como por ejemplo el tema de mitocondrias y metabolismo energético, sube una serie de textos que teóricamente son los textos base sobre los cuales hay que estudiar. Hace varios años, eso no quiere decir que este año sea igual, pero hace varios años, la facultad sube 3 textos relacionados con esto, de los cuales hay 2 que son más importantes que el tercero. Este tema se asocia a el metabolismo de los hidratos de carbono. Ese es un tema que ustedes van a dar con Tere, el metabolismo de los hidratos de carbono. Así que algunas de las cosas que aparecen en estos textos tienen que ver con eso, con el metabolismo de los hidratos de carbono. Así que vamos a mostrarles el primero. Yo voy a compartir pantalla. Acá está. A ver si lo ven ahí. Exacto, capaz que ahí lo ven. ¿Sí? Este texto que sube la facultad en realidad es la copia de un capítulo de, de un libro de bioquímica cuyo autor es Devlin. El autor del capítulo es el que aparece ahí, pero el libro en general se denomina Devlin. Es un libro que se usa para la materia bioquímica, que sería la materia que darían con Tere en el segundo semestre. Eh, en este capítulo, que es bastante extenso, ustedes pueden ver que inclusive esto está de alguna manera fotocopiado, incluso el texto se ve de esta forma. Así, de esta misma manera se ve el material que le suben de facultad. Hay varias cosas que hay que leer y otras que no. Vamos a empezar a verlos juntos, ¿sí? Los voy a empezar a subir. A ver. Esta es la introducción. Toda la primera, lo voy a reducir un poquito para que lo podamos ver completo. Ahí está. Toda esta primera parte, sistemas que producen y sistemas que utilizan energía, es básicamente un sector o una parte donde se explica la forma en la cual el ATP puede almacenar energía. En toda esta primera parte solo habría que limitarse, vayan teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, solo habría que limitarse a las características del ATP y fíjense cómo hay un cuadro arriba a la derecha que es, no lo puedo señalar, a ver si lo puedo señalar con el, vamos a ver si lo puedo señalar con el marcador. A ver. Hay un cuadro acá
Voy a ver si puedo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Ven? Ahí lo vemos. En donde lo que se está mostrando es la estructura del ATP. Y se está señalando en esa estructura del ATP cosas que nosotros ya sabemos que básicamente se relacionan o se refieren a los enlaces de alta energía, que son los que se forman entre los grupos fosfato. Esto, en esta primera parte, es lo que habría que revisar, pero es algo que ustedes ya saben, es algo que de alguna manera lo hemos estudiado y lo hemos estudiado hace mucho, ¿sí? Yo les voy a ir marcando más o menos lo que hay que saber y lo que no hay que saber, los puntos que hay que leer, los puntos que no hay que leer. Por supuesto, no puedo ponerme a leer el libro con ustedes porque estaríamos hasta mañana, pero básicamente fíjense que acá esto es lo que habría que revisar más o menos por lo menos. A ver, vamos a bajar un poquito. Luego, fíjense que se habla del NAD y el NAD fosfato. Hemos hablado ya del NAD y el NAD fosfato, ¿sí? Hemos visto cómo el NAD es capaz de ganar y perder 2 electrones y movilizar protones junto con este proceso. Y hemos visto también que el NAD fosfato aparece por otras reacciones en la matriz mitocondrial, pero no puede ceder sus electrones a la cadena respiratoria, sino que lo hace a través de las transhidrogenasas, ¿sí? Es decir, que acá, sí, en esta parte, habría que tomar en cuenta otra vez la estructura del NAD fosfato solamente en el concepto de las transhidrogenasas y lo que ya sabemos sobre el NAD. Así que, no sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Chicos, contéstenme por el chat. Estoy marcándole lo que tienen que revisar en este texto, ¿sí? A ver. Incluso aquí, si ustedes miran, estoy viendo cómo puedo hacer para mover esto. Ahí está. Con la ruedita lo puedo mover mejor. Incluso acá, si ustedes miran, fíjense, tienen la fórmula del NAD. Nosotros también vimos la fórmula del NAD. ¿Está? Y vimos cómo el NAD era capaz de ganar y perder 2 electrones y cómo movilizaba también 2 protones. Así que esto también es algo que ya hemos visto. El siguiente punto que dice relaciones termodinámicas y compuestos ricos en energía es un punto que todavía no deberíamos leer porque este tema o este punto está más bien relacionado a otro concepto que es el de la termodinámica, que hay toda una unidad para hablar de termodinámica, así que este punto por ahora deberíamos saltarlo. Esto de reacciones termodinámicas y compuestos ricos en energía lo vamos a estudiar en una segunda fase. A lo mejor esto se podría leer cuando volvamos a revisar este tema, pero todavía no, porque aquí se mencionan algunos conceptos relacionados con termodinámica que ustedes todavía no han aprendido a manejar. Así que este título, por ahora nada más, lo saltaríamos, ¿sí? Muy bien. Bajo un poco más. Este título lo hemos saltado. Y a ver, seguimos en el mismo título. Seguimos exactamente en el mismo título. Así que todavía esto lo dejamos. Valor calórico de las sustancias en la dieta, los compuestos se clasifican de acuerdo con la energía liberada en la hidrólisis de grupos específicos, también dejamos eso por ahora. Variación de energía libre, lo dejamos también por ahora. Todos estos compuestos, todo esto también lo dejamos. Toda esta hoja por ahora la saltamos, por ahora la saltamos. Y aquí miren lo que dice fuentes y destinos de la acetilcoenzima A. Bueno, ustedes recordarán que la acetilcoenzima A es la que se genera en la decarboxilación oxidativa, ¿sí? Este proceso de la decarboxilación oxidativa y del ciclo de Krebs lo van a ver con TERE. O sea que esto
lo tienen que leer cuando con Tere revisen los temas de glucólisis, que lo van a revisar en detalle, de carboxilación oxidativa y ciclo de Krebs. Así que esto hay que leerlo, pero no todavía. ¿Está? O sea, a ver, fuentes y destinos de la acetilcoenzima A, sí lo vamos a revisar, pero antes de revisar esto de fuentes y destinos de acetilcoenzima A, tendrían que ver el tema de glucólisis, de carboxilación oxidativa y ciclo de Krebs con Tere, o sea que esto se leería en una segunda instancia, luego de que revisen estos temas con ella. Así que por ahora todo esto todavía también lo seguimos dejando. Fíjense que aquí se habla fuentes metabólicas y destino del piruvato. La piruvato deshidrogenasa es un complejo multienzimático. Bueno, esto es muy importante. Todo lo que tenga que ver con el complejo piruvato deshidrogenasa es muy importante, pero insisto en que este fenómeno del complejo piruvato deshidrogenasa, de la decarboxilación oxidativa y de los procesos que dependen de ella, lo van a ver con Tere. O sea que esto es para cuando lo revisen con Tere, ¿sí? Por ahora nos quedamos con lo que vimos en clase nada más. ¿Está? Es decir, esto de toda la estructura del piruvato, de la acción de la piruvato deshidrogenasa, de cómo trabaja, de cómo se regula la piruvato deshidrogenasa, de la estructura en sí de la piruvato deshidrogenasa, si quieren lo pueden leer, pero no es algo que ahora sea trascendente. Lo van a tener que leer obligatoriamente después de que vean con Tere todo lo que tenga que ver con glucólisis, de carboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, ¿sí? Por ahora nos quedamos solo con lo que dimos en clase. Sigo. Hasta ahora entonces, esto, recuerden lo que les estoy marcando, ustedes deberían ir marcando en su apunte esto para después de la clase de Tere, esto leer ahora, esto no, esto para la clase de termodinámica, tendrían que irlo marcando para que saber qué es lo que van a estudiar y qué es lo que no van a estudiar. Quiero saber si hasta acá estamos. Muy bien. Sigo hacia abajo. Fíjense, este tema que habla de la regulación de la piruvato deshidrogenasa es un tema que se pregunta todos los años, la forma en la que se regula la piruvato deshidrogenasa. Pero, insisto, esto lo van a leer una vez que hayan estudiado este tema con Tere, no antes. Muy bien. Así que seguimos marcando temas que son importantes, pero que ahora en este momento todavía no hay que leer. Lo vamos a leer en una segunda instancia una vez que lo hayan visto con Tere. Fíjense, se habla de las rutas de la acetilcoenzima A y se habla de las reacciones del ciclo de Krebs. Acá en este punto se explica cómo se desarrolla el ciclo de Krebs reacción por reacción. También todo esto, insisto, lo van a ver con Tere primero y una vez que lo revisen con ella, lo van a leer. O sea, esto también es muy importante, pero todavía no es lo que tienen que leer. O sea, tienen que esperar a la clase de Tere, a que ella lo revise, que ella lo dé con ustedes, que se dé todo lo que tenga que ver con ciclo de Krebs. Ella va a dar reacción por reacción, regulación por regulación, inhibición por inhibición, enzima por enzima, y bueno, y ahí entonces lo podrán leer acá, ¿sí? Fíjense que estamos viendo un montón de cosas, todo esto es parte del ciclo de Krebs, ¿ven? Todas estas hojas tienen que ver con las reacciones del ciclo de Krebs, todo esto tiene que ver con las reacciones del ciclo de Krebs, y por ahora lo dejamos. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos otra vez, reacciones anapleróticas también lo dejamos hasta que ustedes lo lean con Tere. La regulación del ciclo de Krebs, todo esto queda entonces Krebs para cuando lo revisen con Tere. ¿Está? ¿Se entendió? Quiero saber si todos entendimos esto. Esto lo van a tener que leer, ¿sí? De hecho, si ustedes quieren, pueden empezar a leerlo ahora. Pero obviamente les va a resultar un poco más complejo. Capaz que el grupo de marzo y de recursantes lo puede hacer, porque ya tiene más experiencia en esto, sobre todo los recursantes. Pero
si ustedes quieren esperar a que den la clase con Tere y luego leer toda esta parte que tiene que ver con la regulación de la piruvato deshidrogenasa y con el detalle de la organización del ciclo de Krebs, bueno, sí, lo pueden hacer un poquito después. Pero lo que viene ahora sí hay que empezar a leerlo en detalle. Fíjense, aquí se habla de estructura y compartimentación de las membranas mitocondriales. Y aquí se empieza a hablar de la estructura y organización de la mitocondria, de sus membranas y de la cadena respiratoria. Si esto, a partir de este punto, ya tenemos, a partir de este punto, sí ya tenemos que comenzar a leerlo, ¿sí? Aquí se comienza a hablar de algunas características generales de la mitocondria, se habla de la estructura mitocondrial, de la organización de la mitocondria, de la presencia de las crestas mitocondriales. Y fíjense cómo en este párrafo, en este segmento que les pongo acá, que obviamente hay que leerlo con detenimiento, se menciona la estructura de las membranas mitocondriales. Y se menciona un detalle de un compuesto, la cardiolipina, que también aparece en el material de la academia, que es un fosfolípido doble, también se llama difosfatidilglicerol, que aparece en la membrana interna mitocondrial. Sí, es el título de la página anterior a esta. Ya no puedo retroceder al título porque tendría que sacar todos estos cuadros, pero es el título de la página anterior, que es cuando se empieza a hablar de la estructura y compartimentalización de las membranas mitocondriales. Fíjense que aquí se habla de la cardiolipina, que es un fosfolípido doble que aparece en la membrana interna mitocondrial, y se habla de las porinas que actúan como canales en la membrana externa para permitir el paso de una gran cantidad de sustancias. Se habla de los distintos compartimientos, membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, matriz, que son los compartimientos que hemos estudiado, ¿sí? Crestas mitocondriales, o sea, esto describe la estructura mitocondrial tal como la conocemos y la estudiamos nosotros. Así que hay que leer. Sigo para abajo, hay un esquema de la mitocondria muy sencillo, y comienza a hablarse de la cadena de transporte de electrones. Muy bien, a ver. Cuando se habla de la cadena de transporte de electrones, se comienzan a describir algunas de las cosas que nosotros ya hemos estudiado. Este primer párrafo sí habría que leerlo. Sin embargo, el resto, después de ese párrafo, lo dejamos para un poco más adelante y saltamos desde ese párrafo, saltamos hasta este título, en donde comienza a hablarse de la estructura de la cadena de transporte de electrones. Se hace una primera descripción global de la estructura de la cadena de transporte de electrones. Esa descripción global se coloca en este párrafo de la cadena de transporte de electrones. Fíjense que se comienza a hablar del complejo 1, 2, 3, la ubiquinona, los citocromos. Cuando se habla de complejo 5, guarda con este detalle, algunos libros llaman complejo 5 a la ATP sintasa. ¿Sí? Es decir, no todos los libros, porque en realidad hablar de complejo 5 implicaría que es parte de la cadena y no es parte de la cadena, pero algunos libros hablan de la ATP sintasa como complejo 5.
Y luego el texto comienza a describir cada uno de los complejos, describiendo la estructura y organización de cada uno de ellos, tal y cual nosotros conocemos a estos complejos. A ver. Recuerden que esto ya lo hemos aprendido. El complejo 1 está acá, complejo 1. Recuerden que nosotros a ese complejo lo llamábamos NAT deshidrogenasa, pero también se llamaba NAT reducido ubiquinona óxido reductasa, lo estudiamos así. Y se mencionan los componentes del complejo 1. Recuerden, aquí se describe con más detalle simplemente la estructura del complejo 1. Fíjense cómo acá se menciona, como parte de la estructura del complejo 1, a la proteína, la flavoproteína con flavina mononucleótido, que es la que recibe los electrones del NAT reducido. ¿Sí? Y de hecho esta reacción que aparece acá es una reacción que muestra cómo el NAT reducido le cede electrones y protones a la flavina mononucleótido. ¿Mm? Seguimos hacia abajo, seguimos hablando del complejo 1. Fíjense cómo aquí todo esto también menciona la estructura del complejo 1, se menciona inclusive, yo creo que en alguna parte de este párrafo recuerdo haber leído que aquí se mencionan que el complejo 1 bombea 4 protones, y creo que dice por acá eso, acá está, lo de los 4 protones, ¿ven? Es decir, este párrafo está desarrollando con más detalle la estructura y organización del complejo 1. Recuerden que acá había una proteína con centros de hierro y azufre, y fíjense cómo acá este esquema muy burdo muestra los centros de hierro y azufre. ¿Está? Aquí tendría hierro y azufre, ¿ven? Hay 2 y 2. Y aquí tendría hierro y azufre, hay 4 y 4, ¿ven? Es lo mismo que vimos antes, pero con un esquema distinto. Luego pasamos al complejo 2. Recuerden que el complejo 2 estaba asociado al FAT. Fíjense cómo aquí, de hecho, se asocia a la estructura del FAT. ¿La ven? Y se menciona el nombre de la succinato ubiquinona óxido reductasa, que es el nombre que ya estudiamos también nosotros. Aquí el FAT estaba asociado a la succinato deshidrogenasa. Esta era la única enzima de la cadena que también formaba parte de Krebs. Abajo hay un título que dice otras deshidrogenasas flavoproteínas mitocondriales. Eso lo dejamos por ahora, ese título no. ¿Sí? Pero fíjense que ahí hemos hablado del complejo 2. Hay esquemas. Miren cómo este esquema muestra al complejo 1. Y en este esquema del complejo 1, fíjense cómo se menciona a la flavina mononucleótido, a la proteína con centros de hierro y azufre, ¿ven? Que finalmente cede sus electrones a la ubiquinona. Ahí está. Chicos, ¿me van siguiendo?
Ahora ustedes tienen que dedicarse a revisar este material así como lo estamos viendo, ¿eh? Este tema de las otras flavoproteínas mitocondriales, la glicerol trefosfato deshidrogenasa, lo van a ver con Tere, así que este título lo dejamos para verlo con Tere, ¿sí? Seguimos bajando. Y aparece el complejo 3 ubiquinol citocromo C óxido reductasa. Acá en este tema se menciona la estructura del complejo 3. Recuerden que aquí tenemos una proteína con centros de hierro y azufre, el citocromo B, el C1. Fíjense cómo están acá los citocromos, ¿ven? La proteína con centros de hierro y azufre también, ¿ven? Y aquí hay algo que se llama ciclo Q, que explica el proceso de trabajo de la coenzima Q en relación a el complejo 3. Lo dejamos, el ciclo Q yo lo voy a explicar después, seguramente en algún momento, en alguna clase que me queda, yo voy a hablar del ciclo Q, pero por ahora no, cuando el libro habla del ciclo Q en general lo explica muy mal, así que por ahora simplemente sepamos la estructura. Y comenzamos inmediatamente después de que se habla del complejo 3, a hablar de los citocromos. Y aquí comienzan a desarrollarse contenidos de citocromos que son justamente los citocromos que nosotros hemos estudiado en nuestra clase. Fíjense, aquí se habla de los citocromos de tipo B, de los citocromos de tipo C, de los citocromos de tipo A, de las características de cada uno. Nosotros teníamos una placa azul donde se mencionaba, por ejemplo, cuál era el potencial redox de cada uno de ellos. También se mencionaba que eran los citocromos de tipo A los que tenían, como en este caso el esquema que se muestra ahí es un citocromo de tipo A, la cadena lateral hidrocarbonada. O sea que esto lo hemos visto y hay que leerlo, ¿sí? Sigo bajando. Acá se habla del ciclo Q, ¿eh? Esto es lo que les digo que lo dejemos para cuando lo veamos juntos. Hay que leerlo, ¿sí? Pero yo lo voy a explicar, no sé si hoy o en otra clase, pero lo voy a explicar al ciclo Q. Seguramente esta semana en algún momento voy a explicar el ciclo Q. Luego se explica el mecanismo por el cual aparecen los grupos de hierro y azufre en las proteínas de hierro y azufre. Eso sí, el citocromo C, que recuerden que era el que tenía movilidad, que estaba unido a la cara externa de la membrana interna y se movilizaba entre el complejo 3 y el complejo 4. También hay que leer eso. Después comenzamos a hablar del complejo 4 o complejo citocromo oxidasa. Hay que conocerlo acá. Recuerden que acá está el centro de cobre A y el centro de cobre B. ¿Ven? Centro de cobre A y centro de cobre B. Donde se mencionan cuáles son estos dos componentes. Incluso se describe cómo están colocados topográficamente. Eso se describe un poco más abajo. Ahí están. Aquí se describe un poco más. ¿Sí? Y se menciona cómo es que se movilizan. Acá, esto se menciona acá. Se mencionan cómo se movilizan los electrones a través del complejo 4. Este tema de cómo se movilizan los electrones a través del complejo 4, este tema, y el del ciclo Q, lo vamos a ver juntos. Lo vamos a revisar juntos esta semana. Pero ya pueden ir revisándolo si quieren, pero les puede resultar un poquito difícil esto de rutas de transferencia electrónica a través del complejo 4, porque eso lo tengo que explicar yo y todavía no lo expliqué. Son dos cositas que yo dejé como para el final, porque son cosas más complejas
una vez que uno ya tiene todo más o menos coordinado, le va a resultar más fácil manejar eso, ¿sí? Fíjense cómo luego se habla de los inhibidores de la cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en una diapositiva, con una flechita, los inhibidores, cómo esos inhibidores actuaban sobre cada complejo? Y es eso lo que se describe en este párrafo. O sea, aquí están los inhibidores. ¿Ven? En este párrafo están los inhibidores. Si ustedes miran el párrafo, van a ver los mismos inhibidores que tienen en la diapositiva de la academia: malonato, cianuro, monóxido de carbono, rotenona. No, no, no. Lo de ciclo Q y las rutas de transferencia a través del complejo 4 no lo voy a tomar en el examen, salvo que lo dé esta semana. Si lo dé esta semana, sí. Para el examen del domingo estudiamos este material también. Agustina, ¿vos te estás refiriendo a lo que yo estoy marcando ahora en el material de facultad? Por supuesto, por eso lo estoy marcando. ¿Se entiende? Aquí están los inhibidores de la cadena de transporte de electrones, que son los que nosotros revisamos juntos en una diapositiva o en una placa del material de la academia, ¿sí? Bajo. Aquí fíjense cómo hay un esquema de la cadena de transporte de electrones, pero este esquema muestra los inhibidores, está mostrando los inhibidores. Es más o menos lo mismo que nosotros pusimos en el esquema de la placa de la academia, y creo que en el esquema de la placa de la academia está mejor explicado, ¿sí? Pero este cuadro, todo este cuadro, es un equivalente al cuadro que nosotros pusimos con letras amarillas, si recuerdan, en el esquema que vimos básicamente con la diapositiva de la academia. En cuanto a esto de envenenamiento por cianuro, también es lo que dijimos que pasaba cuando el cianuro bloqueaba el complejo 4, ¿sí? Así que habría que revisarlo también. Y luego se habla de la fosforilación oxidativa. Este tema de la fosforilación oxidativa se corresponde al trabajo de la ATP sintasa mitocondrial. Aquí recuerden que se generaba un gradiente de protones que permitía que ese flujo de protones luego volviera a través de la subunidad A de la ATP sintasa para generar ATP a través de ese mecanismo que va provocando cambios conformacionales en las subunidades beta, ¿sí? Aquí de hecho se describe, cuando comenzamos a hablar de fosforilación oxidativa, más o menos ese proceso, ¿sí? Inclusive, a ver, no sé si acá lo pudiera, creo que no sé si lo puedo ampliar, vamos a ver, déjenme mirar si lo puedo ampliar. Fíjense cómo acá en este cuadro se describe cómo el espacio intermembrana es electropositivo por la alta concentración de protones y el espacio de la matriz es electronegativo por la baja concentración de protones. Es lo que nosotros hemos visto. Devlin. El libro se llama Devlin. El autor es Devlin, ¿va? Bioquímica de Devlin. Muy bien. ¿Me van siguiendo, chicos? Muy bien. Seguimos hacia abajo y fíjense cómo acá se menciona
algo que nosotros hemos estudiado acá, en este cuadro se menciona el concepto que estudiamos nosotros, es de que, si ustedes recuerdan, gracias al NAT se obtenían 3 ATP y gracias al FAT se obtenían 2. Nosotros habíamos dicho que necesitábamos 4 electrones para formar un ATP y dijimos que el NAT me generaba 2,5 ATP, lo cual se redondeaba a 3, y el FAT me generaba 1,5 ATP, lo cual se redondeaba a 2. Esto es lo que se dice acá. ¿Está? Luego se habla de la oligomicina, eso también está en el material de la academia. Y fíjense que se habla en el siguiente cuadro de los desacoplantes. Y se está mencionando concretamente al dinitrofenol, ¿ven? Que también estudiamos. Se está mencionando al dinitrofenol que mencionamos como los agentes desacoplantes. Muy bien. Quiero saber si vamos hasta acá en este libro. ¿Sí? Ya ven que todo esto hay que leerlo, ¿sí? Pero para poder leerlo y entenderlo, primero tuvimos que haber estudiado lo que dimos en clase. Luego comienza a hablarse de la ATP sintasa mitocondrial, y todo este cuadro, todo este párrafo está mencionando la estructura de la ATP sintasa. La porción F1, ¿ven? La porción F0, los componentes de la ATP sintasa mitocondrial, cómo los protones pasan a través de la ATP sintasa para generar ese cambio conformacional. Esto lo hemos estudiado bastante bien también nosotros. Fíjense cómo acá, en esta página, se habla, en este cuadro concreto, este es un cuadro muy parecido al que usamos nosotros, ¿ven? Del mecanismo que provoca el cambio conformacional de las subunidades beta, pasando de L a T y a O. Fíjense, L, T y O, explicando exactamente, igual con una flechita, lo que nosotros ya hemos explicado. O sea que esto es lo mismo que nosotros hemos visto en el material de la academia. ¿Vamos entendiendo lo que estamos haciendo, chicos? Por favor. Contéstenme por el chat si vamos entendiendo lo que estamos haciendo. Muy bien. Luego se habla de estudios estructurales sobre la ATP sintasa. Esto de estudios estructurales sobre la ATP sintasa, en realidad, está describiendo cómo trabaja la ATP sintasa. Aquí se menciona, por ejemplo, cómo la subunidad gamma es la que rota y gira, y cómo ocurren los cambios conformacionales en las subunidades beta, que básicamente es lo que ya hemos visto. Gamma es parte de F1. Cuando me preguntó Leonardo ahí, gamma es parte de F1. Aunque está insertada también en la F0, pero es parte, se considera parte de F1. Todas las letras griegas son de F1. Bueno, ahí incluso se menciona un experimento sobre la ATP sintasa que no me interesa tanto, y luego se habla de los transportadores
de la membrana interna mitocondrial. Entre los transportadores de la membrana interna mitocondrial, hay varios transportadores acá. La membrana interna mitocondrial tiene en realidad varios transportadores, pero el único que nos interesa de estos transportadores es el que intercambia ADP por ATP. La translocasa que mete un ADP y saca un ATP. Ese es el único que realmente nos interesa, que lo hemos visto también en el material de la academia. Luego se menciona a las lanzaderas. Nosotros estudiamos dos lanzaderas. Estas lanzaderas, que son la lanzadera de glicerol fosfato, o glicerol 3-fosfato, y la del malato aspartato, la estudiamos ayer. Pero este sistema de lanzaderas, me van siguiendo, tienen que ir anotando cada una de las cosas para saber cuándo tienen que estudiarla y cuándo no. Lo van a leer así desde este texto, después que lo vean con Tere, porque Tere le va a explicar el mecanismo de lanzadera en detalle cuando hable de Krebs. Ahí le va a explicar el mecanismo de lanzadera. ¿Está? Muy bien. El transporte de acetilos no. Este mecanismo específico de transporte de calcio de la mitocondria tampoco. De última, pueden leerlo si quieren al mecanismo de transporte de calcio, que es específico mitocondrial, pero nada más que lo leen. Y luego, fíjense, se habla de la termogenina. De la termogenina, ¿ven? En la grasa parda. Fíjense que esta denominación es la que también nosotros pusimos en el material de la academia para la termogenina. Eso sí hay que saberlo. Luego hablamos de genes mitocondriales y enfermedades mitocondriales. Eso lo dejamos por ahora, eso no. Eso lo vamos a ver después. Esto de genes mitocondriales y enfermedades mitocondriales no por ahora. Miopatías mitocondriales tampoco. Neuropatía hereditaria de Leber no. Intolerancia al ejercicio en pacientes con mutaciones en el citocromo B tampoco. Todo eso no. Especies reactivas de oxígeno no. Lesión, isquemia, reperfusión tampoco. Defensas celulares contra las especies reactivas de oxígeno tampoco. Y ahí termina. Y ahí termina este texto. Sí, sí, Leonardo. ¿Quedó claro lo que se corresponde a este texto al Devlin? Muy bien. Vamos ahora a otro texto. Otro de los textos. Esto es un libro de biología. El libro de biología se llama Karp, el autor es Karp de este libro, y el capítulo 5 comienza describiendo características mitocondriales generales. Y este libro es interesante porque, fíjense, en el material que sube Facultad de este libro, fíjense que toda esta primera parte se hace una descripción general, que habría que revisar, pero general nada más. Y miren cómo este libro, voy a reducir un poco el tamaño de esto, a ver si puedo. Me voy así, ahí está, a ver.
Ahí. Miren cómo, claro, hay que leerlo desde el principio, luego habla de estructura y función mitocondrial, y también hay que leerlo, pero en el material de facultad, fíjense lo interesante de este material, hay algunas zonas subrayadas, no las subrayé yo, las subrayaron los que subieron el material de facultad. En ese primer párrafo subrayado se habla de una propiedad de las mitocondrias que tiene que ver con el hecho de que pueden dividirse, se pueden dividir las mitocondrias por fisión binaria y pueden incluso fusionarse, ¿sí? Toda esta descripción general habría que leerla, pero lo que está destacado como subrayado es obviamente lo más importante. Creo que esto es bastante amable para leerlo, es un libro que se lee mejor. Seguimos bajando. Otra vez hay temas, datos subrayados sobre la estructura de las mitocondrias, las funciones de las mitocondrias, que no son solo la producción de energía, la organización de las membranas mitocondriales, se habla otra vez de la porina, se habla de la cardiolipina. Fíjense, el libro está hablando de lo mismo que el otro libro, con una organización distinta. Fíjense cómo acá se está mencionando la porina, ¿ven? O se está mencionando la cardiolipina. Todo esto habría que leerlo, pero una vez que ya aprendimos lo anterior y leímos el libro anterior, todo esto es como repasar nomás el libro anterior. Bajamos, seguimos leyendo. Se habla de la matriz mitocondrial. Recuerden que nosotros habíamos dicho que en la matriz mitocondrial hay ADN circular, hay una maquinaria de biosíntesis proteica, la mitocondria puede fabricar, gracias a su ADN, 13 proteínas propias. Esto también está en el material de la academia. El resto de las proteínas se fabrican afuera y se importan, ¿sí? Todo esto hay que leerlo, seguimos. Y luego viene el título Metabolismo oxidativo de la mitocondria. Este título comienza a hablar de la glucólisis, ¿sí? Este título, Metabolismo oxidativo de la mitocondria, comienza a hablar de la glucólisis. Este dato de la glucólisis también lo van a ver con Tere, o sea, así como ella va a describir paso por paso la organización del ciclo de Krebs, tal vez con más detalle todavía va a describir paso por paso lo que ocurre durante la glucólisis, ¿sí? Entonces, esto hay que leerlo luego de que den el tema de glucólisis con Tere. O sea, aquí pasa algo parecido con este tema, donde dice metabolismo oxidativo de la mitocondria. ¿Las clases con Tere van a ser presenciales también? Sí, algunas presenciales y otras virtuales. Entonces, esto hay que esperar a darlo con Tere para luego recién revisarlo de acá, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo que vimos que había que hacer con decarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs en el otro libro, en este hay que leer toda la parte de glucólisis después de que lo vemos con Tere. Fíjense que acá se va describiendo paso por paso las etapas de la glucólisis, ¿ven? Todo esto. Pero esto hay que leerlo después de verlo con Tere. Todo esto es glucólisis. Todo esto es glucólisis. Todo esto es glucólisis. Y luego se habla del ciclo de Krebs, igual que se hablaba en el otro libro, de carboxilación oxidativa y ciclo de Krebs. Sí, puede ser, Fernández. Ahora, esto también hay que leerlo, la estructura de cada uno de los intermediarios y las fases que se van desarrollando en el ciclo de Krebs, luego de ver la clase de Tere, ¿sí? Pero fíjense cómo acá se describe la glucólisis, que no se describía en el otro libro, pero se vuelve a describir el ciclo de Krebs, repitiendo lo mismo que dice el otro libro, con más o menos detalles, pero hay que esperar a la clase de Tere para ver esto. Ciclo de Krebs, todo esto es ciclo de Krebs. Aquí se habla del NAT
y del FAT. Esto sí hay que leerlo, pero esto lo conocemos, esto lo sabemos, esto lo hemos visto, esto lo hemos revisado. Esto del NAT y del FAT sí habría que conocerlo, pero ya lo vimos un montón de veces, ¿sí? Ahora, a partir de este punto, donde comenzamos a hablar de NAT y de FAT, comienza a describirse el proceso que ocurre en la cadena de transporte de electrones. O sea que esto también habría que leerlo. A partir de este título sí ya hay que volver a leer. Fíjense que salteamos todo lo que tenga que ver con glucólisis y Krebs, pero ahora comienza a hablarse de cadena respiratoria. Y se menciona otra vez todo lo que hemos aprendido de la cadena respiratoria. Por ejemplo, cómo el NAT cede sus electrones al complejo 1 y todo lo que sigue después tiene que ver con lo que va ocurriendo en la cadena respiratoria, ¿sí? Ahora, un segundo. De vuelta, perdón. Estamos de vuelta. Así, aquí se mencionan características generales de lo que ocurre, de los fenómenos de oxidorreacción. También se lo podría leer, pero sin insistir mucho en esta parte. Perspectiva humana no. Perspectiva humana no, ¿sí? Todo esto que está en un color distinto no. Toda esta parte que viene después, yo les diría que la función de la mitocondria en la formación de ATP podríamos leer solo los dos primeros párrafos, pero a partir de este dibujito ya no, tampoco perspectiva humana no, ni todo este texto porque se van a marear aquí con los potenciales redox, todo esto no, todo esto no. Y cuando comenzamos a hablar de transporte de electrones, ahora sí. ¿Ven? Ahora sí, esto sí. Incluso fíjense cómo acá se clasifican, al hablar de transportes de electrones, estamos hablando de la cadena respiratoria, de la misma manera que las clasificamos nosotros, a los componentes que pueden oxidarse y reducirse en la cadena respiratoria. Fíjense cómo se habla de las flavoproteínas, ¿ven? Con FAT y flavina mononucleótido. Esto sí hay que leer. Y de hecho acá se menciona algo que nosotros pusimos en el cuadro de la academia, que son los estados de óxido y reducción de la flavina mononucleótido, ¿ven? Quinona, semiquinona e hidroquinona, ¿ven? Esto estaba en el material que pusimos en la diapositiva. También para la ubiquinona, recuerden que habíamos hablado del ubiquinol. En el medio hay un grupo M, donde se muestra cómo el hierro, cuando recibe el electrón, pasa de hierro 3 más a hierro 2 más, ¿ven? Pero la clasificación es la misma que usamos nosotros, o sea, flavoproteínas
citocromos, ¿ven? Proteínas con cobre, ubiquinona, proteínas con centros de hierro y azufre. Es decir, aquí se está hablando exactamente de lo mismo que hablamos nosotros. Luego comienza a hablarse de los complejos, complejo 1, 3 y 4. ¿Eh? Y aquí se describe otra vez lo mismo que nosotros estudiamos y aparecía en el otro libro, cómo está organizado cada complejo. ¿Está? Como el NAT cede electrones al complejo 1, como el FAT cede electrones al complejo 2, la estructura de cada uno de estos complejos. Todo esto hay que leerlo. Miren este cuadro, ¿lo reconocen? El que vimos un montón de veces. Lo sacamos de acá, ¿ven? Se sigue hablando de los complejos. Aquí comienza a hablar, se ven, del complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Aquí aparece el centro de cobre A y el centro de cobre B, que también estaba en la diapositiva de la academia, ¿ven? O la citocromo oxidasa. Todo esto también hay que leerlo. O sea que estamos hablando de lo mismo que describía el otro libro, de cada complejo, 1, 2, 3, 4, citocromos. Acá se mencionan con dibujitos que están más lindos, el centro de cobre A, el centro de cobre B. Y esto es un poquito lo mismo que habíamos estudiado. Ahora, esto que dice acá, una mirada más cercana a la citocromo oxidasa. ¿Se acuerdan que yo les dije que había dos cosas que todavía... Decime, Nahuel, ya digo esto, decime, Nahuel. O Damián, no sé cómo querés que te diga. Mientras Damián pregunta, recuerdan que había dos cosas que yo le dije que iba a explicar yo. Uno era el ciclo Q y la otra era el proceso que ocurría en el complejo 4 con el oxígeno. Bueno, esto que describe acá, que dice una mirada más cercana a la citocromo oxidasa, es ese proceso que también aparece en el otro libro que yo les dije, esperen a que yo les explique. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Damián, ya lo dije, que sí. Esto ya lo preguntaron antes, Damián, y ya expliqué que sí. No, tienen que estudiar, chicos, primero el material de la academia y luego leer estos libros. Sería bueno empezar leyendo el Devlin y después este. ¿Ah? Muy bien, sigo. Se sigue hablando acá de lo mismo y luego se dice traslocación de protones y establecimiento de una fuerza motriz para los protones. A ver, ¿desde dónde? Esto de traslocación de protones y establecimiento de una fuerza motriz para los protones, lo único que describe es que se genera un gradiente electroquímico de protones, que es el que luego permite que los protones se muevan hacia la cámara interna. Nada de las fórmulas, ¿eh? Nada de las fórmulas. Yo le diría que este título no. Translocación de protones y establecimiento de una fuerza motriz para protones, no. Y luego dice mecanismo de la formación de ATP. Eso sí, básicamente este mecanismo es el que estudiamos de cómo el giro de la subunidad gamma produce los cambios conformacionales. Miren cómo acá se habla de la estructura de la ATP sintasa otra vez. Esto sí les recuerdo. Mecanismos para la formación de ATP, esto sí. Esto sí.
seguimos con eso. Acá se vuelve a hablar de la estructura de la ATP sintasa, otra vez F sub 1, otra vez F sub 0, ¿ven? Las subunidades. La estructura de la ATP sintasa, lo mismo, ¿ven? Aquí se describe cómo, en base a la formación de ATP, de acuerdo con el mecanismo del cambio de conformación. Este mecanismo de cambio de conformación es el que estudiamos de la forma L, la forma T y la forma O. También hay que estudiarlo. De hecho, fíjense cómo acá se mencionan, ¿ven? La forma L, la forma T y la forma O. Evidencias que apoyan el mecanismo de cambio de unión catalítica, eso no. Esto que dice, evidencias que apoyan el cambio de conformación y unión de catálisis rotatoria, no. Eso no. Acá un cuadrito, fíjense, este cuadrito sí, muy parecido al cuadrito que vimos nosotros y también al cuadrito que vieron en el otro libro. El cuadrito sí. Todo lo otro que sigue, o sea, lo que sigue acá en el título que dice evidencia que apoya el mecanismo de cambio de unión y catálisis rotatoria, eso no, todo eso no, lo único, el cuadrito sí. El cuadrito sí, pero todo el texto no. Todo esto no, todo esto no. Y luego, todo esto tampoco, uso del gradiente de protones para impulsar los mecanismos catalíticos, la función de la porción F sub 0, eso no, todo eso no. Otras funciones para la fuerza motriz de protones tampoco. Y luego llegamos a peroxisomas y peroxisomas tampoco. Hasta ahí. Ya hemos marcado lo que había que leer acá. Peroxisomas ya es otro tema. ¿Ah? Y estos son los dos libros más importantes porque el tercero prácticamente no tiene nada que podamos sacarle en claro. Lo vamos a marcar. Que es este, el Stuart. Este es el tercero. El Stuart. Y toda la primera parte de este libro se corresponde a otro tema, porque habla del metabolismo de aminoácidos, que no tiene que ver con, en realidad, el tema de mitocondrias y metabolismo de hidratos de carbono. Todo este tema de metabolismo de aminoácidos es otro tema, no es el tema de esta clase, digamos. Se leerá con otro tema. Así que todo esto no, transaminación tampoco, transaminación no, desaminación oxidativa tampoco. No, 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 no. Y realmente lo único es lo que aparece acá, uso de diferentes fuentes de energía, donde se menciona a la glucosa y su aprovechamiento en distintos tejidos, ¿ven? Aquí se habla, este cuadro lo van a aprender mejor con Tere después. No hay nada realmente que leer acá. No, de este está colocado, pero como parte de, está colocado como parte del material para otra cosa. O sea que este lo pueden no mirar si quieren, por ahora. Más adelante lo van a tener que leer al Stuart, ¿sí? Porque incluso hay una pregunta que sacaron de acá, me acuerdo.
pero esto, una vez que lo hayan visto con Tere a todo el tema de metabolismo de hidratos de carbono, lo van a poder manejar mejor, pero esto del Stuart realmente no. Pueden ahora dejarlo de lado si quieren al Stuart. Bueno, y hemos revisado los 3 textos que se subieron en la clase de este año. O sea que es importante el Stuart, pero por ahora no. No, porque tienen que esperar a ver algo con Tere antes de ver el Stuart. Bueno, ahora, ¿qué nos faltaría revisar? Nos faltaría revisar, y eso lo vamos a ver durante la semana en algún momento, el ciclo Q y lo que pasa en el complejo 4, ¿sí? Pero eso a lo mejor lo vemos vamos a ver a lo mejor mañana comenzamos con transcripción, y luego al final de la clase vemos ciclo Q, y luego al otro día cuando seguimos con transcripción, al final de la clase vemos lo que pasa en el complejo 4, como para no ir perdiendo el tema mitocondrias. Y con eso ya cerraríamos mitocondrias. Muy bien. ¿Entendimos lo que hicimos hoy, chicos? ¿Entendimos lo que hicimos hoy? Siempre tengo arrugado el cuello de la remera, no sé por qué. ¿Entendimos lo que hicimos hoy? Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar acá. ¿Alguna pregunta final? No, no me queda tiempo para ver las maquetas, Lautaro, pero te prometo que ya te las voy a mostrar. Tengo unas maquetas con una fibra óptica que tienen luces. Muy bien. ¿Preguntas finales? Sí, muy bien. Si no hay preguntas, nos vemos a la tarde. Gracias por todo. Ya hemos revisado lo importante. Muy bien. Cerramos acá, Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos.